Plantando Semillas, un podcast con Aaron Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Plantando Semillas con Aaron Muñoz. En el episodio de hoy vamos a hablar del lipedema y veganismo con Marta Martínez. El lipedema es a día de hoy una enfermedad desconocida no solo por la sociedad en general, sino también por la sociedad sanitaria. Esta patología crónica del tejido adiposo causa problemas físicos en articulaciones, tejido muscular, cardiovascular, nervioso, pero también en la salud mental y emocional de las personas, mayormente personas identificadas mujeres al nacer, dado que el estigma del peso y la gordofobia médica no solo ejerce presión y culpa en la imagen corporal y en la relación con la comida, también invisibiliza el gran dolor físico que se padece y la impotencia con la que se vive. En España existe la Asociación de Personas Afectadas por Lipedema, ADALIPE, donde podréis encontrar más información de esta patología, de su abordaje y recursos, así como apoyo. Marta es creadora de contenido en midietavegana.es, también podéis encontrarla en Instagram por Mi Dieta Vegana y otras redes sociales. Autora de varios libros como La Guía del Vegano Imperfecto. Tiene un máster en Nutrición y Salud, es profesora colaboradora de Alimentación Vegetal en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, y es Digital Communication and Peers Specialist en Provec. En sus redes se dedica a divulgar sobre veganismo y recetas, medio ambiente, estilo de vida, y en los últimos años ha compartido su propia historia como persona vegana que ha sido diagnosticada con lipedema y ha compartido cómo lo ha ido abordando. Bueno, bienvenida Marta, gracias por animarte a estar aquí en este episodio del podcast de Plantando Semillas. ¿Con ganas? Sí, con muchas ganas. Muy contenta de que me hayas invitado. Muchísimas gracias. La verdad es que es un tema súper interesante para mí. Lo descubrí básicamente a raíz de ti. Y creo que se habla poco. Creo que hay mucha gente que puede sentirse agradecida, ¿no? de descubrir que pues hay más personas que quizá comparten este malestar y que quizá no le han puesto nombre y hoy puede ser un día para ello. Así que gracias primero por toda la labor que haces en redes, compartiéndote y difundiendo sobre esto desde hace varios años, y también pues por este ratito juntas. Gracias. Aunque en los últimos años parece que se ha escuchado un poco más hablar acerca del lipedema, especialmente a raíz de que Itziar Castro, la actriz de Vis a Vis, entre otros muchos trabajos, pues empezó a hablar en medios acerca de su diagnóstico, o tú misma, ¿no? Que en tus redes has compartido gran parte del proceso, de las curas, de cómo tu vida ha cambiado después del diagnóstico, el abordaje que recibiste y demás. Pues la realidad es que aún hay bastante desconocimiento al respecto. De hecho, pues siguen habiendo muchísimas personas que están mal diagnosticadas y que se les diagnostica obesidad, y aquí, sobre todo para la gente que nos está viendo, lo pongo muy entre comillas, pero ya sabéis que con esta palabra yo tengo mis problemas. Y bueno, para definirlo un poco, una de las definiciones que he encontrado más comunes en internet ha sido que es una grasa que duele, ¿no? Todo el mundo puede tener grasa o tejido adiposo, pues en piernas, en culo, en abdomen, en brazos, ¿no? Pero no todo el mundo siente dolor cuando se pellizca esas zonas, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías tú qué es el lipedema, ¿no? Y si nos puedes hablar un poco más sobre ello. Bueno, el lipedema es un desconocido y es una patología que el problema que tiene precisamente es que se desconoce cómo cursa. Entonces es muy difícil dar una definición ajustada porque según se van conociendo cosas, pues esa definición puede variar, y esto lo estoy diciendo pues porque cuando leemos definiciones médicas, especialmente de enfermedades más minoritarias, es importante que tengamos en mente que el conocimiento que tenemos ahora pues puede diferir del conocimiento que tenemos en el futuro. Entonces sí que es cierto que una de las características principales, y que creo que más ayuda a las personas que somos pacientes de lipedema, es saber que tenemos una grasa, que no es una grasa sana, y aquí hablamos de grasa sana o de grasa que está en unas condiciones normales, porque la grasa pues es algo natural del cuerpo, que no conlleva ninguna problemática en sí tenerla, o sea, es algo
necesario para muchísimas funciones corporales, y por eso distinguimos entre la grasa sana y la grasa lipidémica, porque la grasa lipidémica no se comporta como lo esperable en una grasa sana. ¿Eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que duele. Evidentemente, si tú te tocas un brazo así, no te tendría que doler, pero a una persona con lipedema, que alguien le toque en ciertas zonas, le va a doler. Hay unos puntos de dolor que tienen que ver con la grasa, pero que también tienen que ver con otros tipos de tejido. Al final, es una patología que se refiere no solamente al tejido graso, sino también a la inflamación, que es una conocida por todas nosotras, por otras cosas, porque la inflamación al final cursa en muchísimas patologías. Es muy importante tener en cuenta que es un factor mucho más determinante a veces que la grasa en sí, que es la inflamación la que hace que duela, por ejemplo, y es la inflamación la que hace que el tejido no esté sano. No es la grasa en sí, sino la inflamación. Eso para mí es un punto también interesante, que la gente se quite eso de encima. Esa cosa del tengo la grasa. Bueno, el problema es que esa grasa está inflamada constantemente y que tienes una inflamación subclínica constante. Y ese es el problema real del lipedema, la inflamación subclínica. Entonces lo que tenemos es una grasa con inflamación subclínica y normalmente encapsulada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es una grasa libre, que no es una grasa que está en el cuerpo haciendo su función, que puede ser requerida en cualquier momento, sino que es una grasa que pues no va a liberar energía. Que al final es eso lo que hace la grasa, ser contenedor de energía. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos muchísimos formatos de lipedema, y a partir de ahí es cuando tenemos que hacer los abordajes dependiendo del formato de lipedema que tengamos. Hay muchas clasificaciones, casi todas son muy visuales, casi todas son muy de dónde tenemos la grasa, pero sin embargo también hay diferentes tipos de grasa de lipedema, y ahora mismo yo no he visto que estén bien clasificadas, y creo que sería incluso más interesante saber el tipo de grasa de lipedema que tienes, más allá de si tienes lipedema en los brazos o en las piernas. Eso es algo que lo ves, y que si tú no lo ves, la persona que te diagnostica lo ve en el momento, y a partir de ahí tú ya lo ves. No es tan importante el dónde tenemos la grasa acumulada del lipedema, sino qué tipo de grasa y qué abordaje necesita. Pues esto me lleva también a preguntar, ¿no? Hemos visto que hay diferentes, podemos decir, como evolución de la grasa del lipedema, ¿no? Porque cuando miras, por ejemplo, en páginas como Adalipe o en clínicas privadas, porque a esto hay que dejarlo claro, por la seguridad social es muy poco probable recibir este diagnóstico. Hay muy poca gente, si no nadie, formada lo suficiente desde la seguridad social y no está reconocida como enfermedad. Así que para todo esto habrá que recurrir a las técnicas de especialistas privados, cirujanos privados. Cuando he visto, ¿no?, los grados, más que la zona del cuerpo, porque se puede tener, como decías, en distintas formas, en distintas zonas, tiene que ver con, al final, el grado de inconvenientes asociados, ¿no? En movilidad, por ejemplo, a nivel de las articulaciones, ¿no? En el caso de que afecte a las piernas, pues por ejemplo, la limitación en la articulación de la rodilla, del tobillo, incluso las limitaciones en la vida diaria, más allá del dolor, que ya es una gran limitación, sino por ejemplo la ropa, ¿no? El no encontrar pantalones de tu talla porque te van grandes de cintura y te van pequeños de piernas, ¿no? Claro, el tema con o sea, hay dos tipos de clasificación generales. Una es dependiendo de la zona del cuerpo que está afectada, y la otra que se unen, que para dar una sola clasificación, que sería el nivel de acumulación, el grado de acumulación. Porque al final el lipedema es una grasa, pues eso, que no podemos hacer desaparecer de ninguna forma habitual. Es decir, siempre vamos a tener que acudir a un médico rehabilitador, a un fisioterapeuta muy especializado, con aparatología, y en último recurso pues a la cirugía. O sea, no estamos hablando de algo que digas hay algún tipo de patrón más normal. No, somos mucha gente
y a todas nos pasa que es una grasa que no responde de la forma esperada a la grasa sana. Entonces, ¿qué pasa cuando se nos acumula lipedema? Que claro, a ti se te puede acumular lipedema y grasa sana, con lo cual tendrás una forma, y se te puede acumular solo lipedema y nada de grasa porque haces mucho deporte y pues bueno, no tienes por qué estar acumulando, o tu cuerpo no acumula grasa de forma natural, o no tienes ninguna patología más que te haga acumular grasa. Al final esto se suma todo y claro, tenemos a gente que tiene un tipo de volumen, gente que tiene otro, y la gente que suele tener más problemas, pues evidentemente es la que tiene más volumen, por lo de siempre. A más volumen tengas, pues menos está adaptada a la sociedad a ti, con lo cual más problemas vas a tener. En el caso de las personas que tenemos una forma, porque ha sido mi caso siempre, que no entra en ningún estándar, ni siquiera en los estándares que podrían ser de movimientos como el body positive, porque no hacemos una forma de ningún tipo que esté clasificada, pues es todo más difícil, evidentemente. Ya no se trata de lo grande que puede ser la ropa o no, es que directamente no hay para la forma que tenemos. Y eso pues es lo habitual en el lipedema. Que tengas la corporalidad que tengas, no encajas. Da igual la clasificación que te toque en el índice de obesidad, que tú puedes tener un estándar en el que estás en normopeso, por hablar así para que nos entendamos, que sabemos que lo que nos encontramos en consulta. Si en consulta te encuentras que tienes normopeso y tienes lipedema, tú vas a tener una forma que visualmente no se corresponde con los parámetros que estás leyendo o con lo que se espera de esos parámetros, con la problemática psicológica que eso implica. Entonces, claro, lo que comentabas, hay una parte visual muy clara que incide en nuestra percepción corporal y que nos genera muchísimo malestar emocional y psicológico a todas. Yo no creo que haya nadie que no lo sufra ese malestar porque socialmente está muy mal aceptado tener ese tipo de cuerpos, con lo cual lo vas a sufrir sí o sí en menor o mayor grado. Pero luego, como comentabas, además se suman problemas muy graves que no dependen siempre del grado de acumulación. Hay gente que igual tiene un grado de acumulación mayor del que yo tenía cuando empecé todo esto, antes de las operaciones, antes de las cirugías, que tenían muchísima más movilidad que yo, pero no tenían la grasa infiltrada en las articulaciones. Entonces, se pueden dar casos de personas que tienen un lipedema que no es muy visible y que, sin embargo, tienen afectaciones a la movilidad muy graves, y personas que no. Sí que es cierto que esto, al ser algo que se acumula con el tiempo, que aparte es una enfermedad crónica que no tiene cura, que eso es muy importante decirlo, que la base es genética, con lo cual seguramente pues se normaliza mucho. Eso es como algo negativo porque normalizas que tú eres así, porque tu madre es así, tu abuela es así, tu tía es así, y dices, bueno, me ha tocado, y dices, bueno, te ha tocado una enfermedad, una patología, no te ha tocado ser así. Tenemos la problemática, pues eso, de la movilidad y al final también pues de problemas. Claro, cuando hablamos de movilidad podemos hablar de no poder coger algo o de tener problemas para caminar, pero hay personas que llegan a no poder caminar nunca, a no poder moverse, y a esas personas en el sistema de salud que tenemos aquí normalmente se les trata, se les intenta dar soluciones, y el problema es que, claro, si le damos soluciones pensando que no es grasa lipedémica, pues las soluciones no solo no van a valer para nada, sino que es muy probable que en algunos casos sean todavía peores que no hacer nada. Es decir, entre una liposucción que se puede hacer a veces incluso por la seguridad social, una liposucción convencional y no hacer nada, es mejor muchas veces no hacer nada, porque la liposucción convencional te puede afectar al sistema linfático, te puede afectar al sistema sanguíneo, al nervioso, y puedes acabar teniendo otra patología que en principio no estaba ahí, de haber tenido un abordaje incorrecto. Lo mismo si estamos hablando de gente a la que igual se le ofrece un balón gástrico, que en este caso pues no tiene sentido ninguno, no es una cosa que a mí me parezca una opción en general para ofrecer, pero a una persona con lipedema es que no va a servir absolutamente para nada. Todas ese tipo de abordajes
no tienen sentido directo en el lipedema, y sí que hay gente que se hace ese tipo de abordajes porque tienen también grasa sana. Y también es cierto, y esto es importante que la gente lo sepa, el metabolismo sufre muchísimo por tener grasa del lipedema. Entonces se comporta de una manera, vamos a decir, no esperada. Se ralentiza excesivamente, y sí que es verdad que a las personas con lipedema les cuesta mucho bajar de volumen y bajar grasa sana porque el metabolismo no funciona bien. Entonces sí que a veces se pueden hacer ciertas aproximaciones, pero tenemos aproximaciones propias dentro del lipedema para mejorar el metabolismo. No tanto por el tema de la grasa que tengas, sino porque tu metabolismo esté ajustado a lo que es tu cuerpo, no que tengas un metabolismo en exceso lento, que te va a dar muchos más problemas que solamente, que no lo visual, sino todo lo que conlleva tener un metabolismo lentísimo y acabar teniendo pues un hipotiroidismo derivado pues de que tu cuerpo no está funcionando correctamente, por ejemplo, porque hay un montón de comorbilidades. O sea, tenemos una cantidad de comorbilidades enorme, y yo estoy segura que es por la falta de tratamiento del lipedema en sí, no tanto porque sumemos todas esas comorbilidades. Claro, aquí nos encontramos con que entonces tenemos la posibilidad de tener solamente grasa lipedémica porque tenemos una genética o porque tenemos unos hábitos o whatever, ¿no? Que nos lleva a que nuestro cuerpo solo esté almacenando una grasa patológica y tengas unos límites de grasa que llamamos sana, ¿no? Grasa no lipedémica, pues para las funciones vitales, evidentemente, porque nadie tiene cero de grasa, esto hay que entenderlo, ¿vale? Luego tenemos gente que tiene grasa sana y grasa lipedémica, y luego dentro de este grupo tenemos gente que tiene una gran acumulación y gente que tiene menor acumulación, ¿no? O sea, que es decir, que hay un panorama que da, es como un poco tenerte que convertir en Doctor Strange y ver todos los futuros posibles, ¿no? Sumado al hecho de que desde la seguridad social la grasa o el acúmulo de grasa solo se percibe en categoría de obesidad, y por lo tanto los abordajes siempre van a ser a empequeñecer el cuerpo más por una cuestión de lo que se asocia a la obesidad y no tanto de los requerimientos que tiene el paciente y de los estudios que necesita el paciente al uso, ¿no? Y que muchas veces los abordajes que se hacen, como bien has recalcado, son mucho peores para la calidad de vida del paciente y para lo que el paciente necesita, desde el metabolismo, que como bien apuntabas, el metabolismo, cada uno tiene su metabolismo, más rápido, más lento, dependerá de factores tanto adquiridos como factores que vienen de base, factores no modificables, ¿no? Pero tener un metabolismo lento no solo te afecta en tener mayor grasa o tener mayor dificultad para perder tejido adiposo. Y aquí, cuando hablábamos de perder tejido adiposo, yo personalmente no estoy hablando desde una función estética, estoy hablando desde una función orgánica, fisiológica, para si tú necesitas en un momento determinado, por ejemplo, ganar temperatura corporal, tener esos depósitos de grasa, que es una de las funciones principales, ¿no? Tener un metabolismo reducido, una de las cosas que te puede llevar, por ejemplo, es a problemas en la regulación de la temperatura corporal, especialmente en cuando hace frío. Es muy paradójico que personas con cantidades de grasa superiores a lo que la sociedad espera de ellas, la sociedad médica, etcétera, tengan frío en invierno. Mucha gente dice, ¿cómo es posible? Bueno, pues justamente porque esta grasa no está siendo utilizada, porque mi metabolismo está reducido, o porque en algunos casos, como podría ser las personas con lipedema, es que esa grasa no está cumpliendo la función que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, eso... Sí. Perdona que te interrumpa, es un factor de diagnóstico. Las personas con una de las preguntas que te hacen, aunque no sea uno de los grandes factores de diagnóstico, pero una de las preguntas es si tienes frío en las piernas. ¿Por qué? Porque es la zona típica donde aparece el lipedema, ¿no? Las piernas. Pues porque somos personas que tenemos frío todo el año, la mayoría, no todo el mundo, pero la mayoría. Yo he dormido con calcetines hasta que incluso en agosto en Barcelona, hasta que pasé por las cirugías, porque yo no estaba regulando mi temperatura corporal. Yo ahora mismo soy una persona que tiene calor todo el tiempo y que produce muchísima temperatura, y no he sido así hasta después de las operaciones, y este es mi metabolismo
vamos a decir, regulado, mi metabolismo natural, ni mejor ni peor, el que me ha tocado a mí, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero yo no tenía mi metabolismo cuando tenía ese acúmulo de lipedema, y es justo lo que estamos hablando, que no es un problema ya solamente estético, es que no está funcionando tu cuerpo correctamente en casi ningún ámbito. Además, también tiene que ver con salud hormonal, con salud mental, porque no estás haciendo las hormonas que tocan, la grasa no está funcionando para lo que tiene que funcionar, que uno de los grandes temas con la grasa es que la necesitas para fabricar hormonas, vamos a decir. Y claro, si tú no tienes esa grasa disponible, por mucha grasa que tú te veas, si no está disponible, o si el cuerpo ya decide que no está disponible ninguna, que eso también pasa, que empieza a pensar el cuerpo que no tiene suficiente, porque como intenta sacar de mucha y ve que hay poca, se cree que es que no hay, pues empezamos a mal funcionar en un montón de ámbitos. Hemos visto lo que no se debe hacer, ¿no? como approach, como abordaje en el lipedema. ¿Cuáles son los abordajes que sí se están teniendo en cuenta actualmente? Hemos comentado un poco el tema de la liposucción, ¿no? Hace un ratito decías, ¿no?, que hay personas que pueden estar en categoría de normopeso. De nuevo, pongo muchas comillas en esta etiqueta, pero bueno, gente a la que pues tú ves y no dirías que tiene lo que la sociedad llama sobrepeso, lo que la sociedad llama obesidad, todo esto entre comillas, ¿no? Pero la realidad es que su distribución de la grasa está muy acumulada en una zona concreta del cuerpo, casi siempre suelen ser piernas, ¿no? Y esta persona puede decir, hostia, ya lo he intentado todo, y he hecho deporte, he hecho dieta, me he matado a pasar hambre en muchas ocasiones, ¿no? Y sigue sin irse. Y esta persona puede decidir gastarse su dinero por una clínica privada, hacerse una liposucción común. Y esto es un error porque, hasta donde yo sé, por lo que tú has compartido, concretamente dentro del lipedema hay no sé si hay una sola o hay dos tipos de liposucciones. Yo sé que la UAL es una. Tres ya, creo. O tres. Sí, hay como dos o tres tipos de liposucciones muy específicas que no se utilizan en la gran parte de la población, sino específicamente en población con lipedema, que sería uno de los abordajes, ¿no? ¿Qué más abordajes hay que sí que serían los adecuados? Y que en cualquier caso, hago el disclaimer, eso te lo tiene que recomendar el personal médico que te diagnostique a ti, porque como hemos hablado hace un rato, hay como diferentes tipos de grasa lipedémica y en función de eso, pues el abordaje será diferente. En concreto, el abordaje de lo que serían las cirugías siempre debería ser el último. Y en un mundo ideal, poca gente llegaría a ellas porque con lo que es el tratamiento conservador conseguimos muchísima... Bueno, ya no voy a decir reducir, pero conseguimos que la patología esté más o menos bajo control, porque al final es muy importante pensar que es algo crónico, que varía además con las hormonas, y eso quiere decir que pues la menstruación, los embarazos, los cambios nos afectan y puede hacer que eso vuelva a salir más. Con lo cual la cirugía es un reset. Y eso es súper importante. Es un reset, no es una cura, y tú te vuelves a un estado en el que tienes menos grasa lipedémica. Eso no quiere decir que no vayas a seguir acumulando, no quiere decir que no vaya a salir más, y no quiere decir que te hayas curado. Sí que es verdad que mucha gente no vuelve a acumular porque sigue un tratamiento conservador y además pues ya no está en un momento de cambio hormonal, se conoce mejor, no toma ciertas decisiones y ya está. Con eso más o menos vas haciendo. ¿Qué es el tratamiento conservador? El tratamiento conservador no hay uno, muchos. Tiene que ser muy personalizado. Normalmente hay dietoterapia. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de inflamación y tenemos que ajustar a la alimentación, al cómo intentamos que no afecte negativamente al lipedema. No podemos hacer nada como para revertirlo, pero podemos hacer porque no se acumule más. Y eso también pues, va a depender muchísimo de la persona. Hay diferentes abordajes, hay diferentes tipos de dieta y no hay una dieta específica. Y de hecho, lo que se ha visto es que la mayoría de personas a lo que se adhieren, porque si es crónico te vas a tener que adherir, porque si no, a ver cómo lo hacemos, a lo que se adhiere y lo que suele funcionar a muy largo plazo, que es lo interesante, no es interesante a corto plazo, aquí es interesante a largo plazo,
pues son dietas bajas en hidratos, altas en proteínas, que es una cosa que puedes llegar a vivir con relativa normalidad, y pues retirando algunos alimentos según el caso. Y esas retiradas, pues evidentemente son retiradas que no tienen que ver con una intolerancia ni con una imposibilidad de tomarlo, con lo cual evidentemente si un día quieres tomar algo de eso puedes, no es una restricción por sí, es eliminar en el consumo diario. En principio con eso sería suficiente, y eso evidentemente nos lo tienen que pautar, porque es muy complicado hacerlo tú misma en tu casa a base de testimonios de otras personas que no tendrán el mismo grado de lipedema que tú, la misma morfología que tú, etc. Y luego las otras dos partes, una es el ejercicio físico, que aquí yo normalmente entro en conflicto con lo que se suele dar por ejercicio físico, por actividad física, porque sí que es cierto que hay personas que por el volumen que tienen y por la afectación que tienen, pues tienen restricción pues a hacer natación, aquagym, yoga, pilates, que son más o menos guiados, más o menos suaves. Sin embargo, claro, el lipedema es muy amplio, igual no está 100% aconsejado que hagamos deporte de impacto. Sí que está aconsejado que hagamos fuerza siempre que podamos, deporte de fuerza, y ahí sí que hablaríamos ya no de actividad física o de movimiento, hay que hacer fuerza, hay que coger peso, o sea, hay que hacer toda la musculatura que podamos. En el lipedema es extremadamente importante porque necesitamos despertar no solo a nuestro metabolismo, sino al tejido nervioso en muchos casos, porque está entrelazado con la grasa, a los nervios, y es una actividad que no la estamos haciendo solo por generar músculo, sino porque tiene muchos otros beneficios, y que a veces se nos olvida y da la impresión que es por el músculo, y no es solo por el músculo, no es solo por el metabolismo, es también por el sistema circulatorio, que eso es muy importante reseñarlo, porque si no a veces la gente se asusta, es que es muy duro hacer fuerza. Bueno, es importante siempre que podamos hacerlo. Al final hay muchos grados y cada uno tiene que adaptarse a su situación, y se nos tiene que adaptar el deporte. Pero no hay una restricción real sobre el deporte quitando lo que es el impacto. Es decir, si alguien quiere hacer cosas más agresivas, lo digo así porque hay gente que se lo toma así, pues puede hacerlas. Al final depende de si a ti te duele, de si no te duele, de si tú estás cómoda, de si tú estás bien. Hay mucha gente a la que no le duele. A mí, por ejemplo, hay cosas que no me han dolido nunca, me dolía mucho unas cosas, pero había deportes que no y yo lo seguía haciendo, y a mí mi cirujano me dijo que no tenía por qué dejar de hacerlo si yo me encontraba bien, que era más importante que escuchase si yo, ya no que escuchase, si yo era consciente del dolor, el grado que tenía y las molestias que tenía, y que lo que tenía que escuchar era eso. Y después la tercera pata, que es la más olvidada y que no es la más cara, porque la cirugía igual es mucho más dinero, pero que a la larga sí que es más gasto económico y en sí es más importante, es la fisioterapia. ¿Por qué? Pues porque en fisioterapia hay muchísimos recursos, muchísimas técnicas enfocadas al lipedema. Es posiblemente donde haya más personal especializado en lipedema en España ahora mismo, porque a la gente le interesa más. Igual a un cirujano vascular no le interesa tanto el lipedema, solo a un cirujano plástico o a un reparador como mucho, pero a los fisios sí que es un tema que les interesa, y que además es un mantenimiento que tenemos que hacer bastante constante. Hay aparatología, hay un montón de cosas. Entonces el abordaje, cuando decimos conservadores, porque no nos metemos en un quirófano, o sea, ya está. Y pues tienes todas esas patas: el deporte, la alimentación y la fisioterapia. Y todo lo que es fisioterapia realmente es súper importante, incluso si si decidimos que queremos operarnos. Con respecto a la parte nutricional, ya que, bueno, pues de profesión soy dietista, uno de los conflictos que me he encontrado en consulta es que muchas veces, sobre todo la gente que acude al cirujano, claro, te vas a dejar una pasta, te van a intervenir con los riesgos que implica cualquier operación, por mucho que parezca que no es, pues no es una operación a corazón abierto, ya bueno, pero hay anestesia. Cuando hay anestesia, el riesgo aumenta siempre, ¿no?
claro, te vas a invertir dinero, vas a invertir, bueno, arriesgas también parte de tus miedos, ¿no? Pues claro, si el médico te dice misa, pues tú misa por 2, ¿no? Y muchas veces me llegan a consulta pacientes que quieren hacer específicamente dieta cetogénica, que para quien no sepa lo que es este tipo de abordaje nutricional, es un tipo de abordaje en el que no se consumen prácticamente nada de hidratos de carbono, solo es más residual. Hay como un no consenso realmente acerca de cuál es la definición exacta de cetogénica, porque durante mucho tiempo se dijo menos de 40 gramos de hidratos de carbono al día y luego se vio que realmente no, porque depende también del gasto que haces. Sí me gustaría hacer el disclaimer de que esta dieta fue pensada para personas con problemas epilépticos. Otra cosa es que, pues bueno, que luego haya gente que lo utilice con otros fines, es otro tema. Y claro, pues, no solamente es dieta cetogénica, sino que además pues estas personas venían siendo vegetarianas o veganas y de pronto, pues cuando el médico le hace la recomendación, se encuentran que no tienen opciones o que las opciones son literalmente tofu blanco, seitán puro, no seitán del que hacemos en casa con su pan rallado, etcétera, no, seitán de literalmente lavar la harina hasta quedarte solamente con la parte chiclosa. Muchas veces no se pueden utilizar algunos condimentos, ¿no? Entonces, tú como persona vegana desde hace un porrón de años que ha sufrido el lipedema, que sufre el lipedema y que también ha pasado por este proceso, ¿qué nos diría? De hecho, es uno de los problemas que hay, y digo problema, y en este caso, porque es realmente un problema, que aunque muchas otras personas y muchos papers hablen de diferentes tipos de dieta, con lo cual no se está hablando de una dieta cetogénica a nivel general, sí que es verdad que en España la recomendación siempre es hacer cetogénica. Y un tipo de cetogénica muy concreta. Y eso implica que si eres vegana o vegetariana, pues te quedas prácticamente sin opciones, cuando no te dicen que te tienes que quitar el gluten también, con lo cual olvídate del seitán. Y bueno, es gente que no está muy actualizada y sigue pensando que la soja es un disruptor endocrino, por lo tanto también te hacen quitarte de la soja. Entonces no te queda nada. Básicamente te dicen que tienes que comer carne y que es la única forma que tienes para hacer bien la dieta. Y en este tipo de situaciones, lo que nos están diciendo, a veces directamente y a veces veladamente, y eso yo creo que todas las personas que han lidiado con el mundo de las dietas lo conocen, es que si no haces lo que te dicen, pues es porque no te importa tu salud prácticamente. Entonces esto es como una cosa muy recurrente que además muchísimas personas con lipedema ya han sufrido en consulta miles de veces. El lipedema es un trigger de TCA, catalogado así, es decir, es un trigger de TCA, de todos los tipos de TCA además, y de dismorfia, de las dos cosas, que pueden ir juntas o pueden ir separadas, con lo cual que te digan que tienes que hacer una dieta tan estricta, cuando igual tienes un TCA encubierto, o vamos, encubierto en el sentido de desconocido incluso para ti, porque muchas veces pues los TCAs están ahí y tú los sobrevives, pero nadie sabe que tú estás viviendo eso, ¿no? Entonces nos encontramos con gente que quiere ser vegana, pero le dicen que tiene lipedema y no puede, literalmente, que no puede ser vegana o ser vegetariana, que tiene que consumir carne sí o sí, que tiene que dejar las legumbres, o sea, te hacen dejar todo. Y digo, te hacen dejar porque prácticamente es una imposición. Claro, no se está teniendo en cuenta la salud mental de la persona en ningún momento. Sí que hay consultas en las que la gente lo primero que hace es descartar TCA, aunque no esté diagnosticado, y si ven algo que no les cuadra, pues hacer una derivación o directamente hacer otro tipo de aproximación dietética, porque tienen conciencia de que esto pasa. Pero hay otros sitios donde directamente te dicen que tienes que comer lo que ellos te dicen y que si no, no pueden trabajar contigo, literalmente. Entonces, claro, esto es devastador. No hay otra palabra, es devastador. Y yo como persona vegana, pues soy consciente de que he generado, vamos a decir, odio en una parte de la comunidad con lipedema, porque nunca he querido entrar al trapo de esto. Literalmente no he querido entrar al trapo, es decir, ni a decir que es mejor o que es peor.
Como sabes, Aran, yo intento siempre buscar evidencia científica de las cosas que digo y sobre todo de las cosas que hago. Entonces yo, si no encuentro evidencia científica de que la cetogénica es mejor, y la evidencia que estamos teniendo es que no es una dieta para hacer en general, sino en casos muy concretos con lipedema, en estadios muy concretos, en situaciones muy concretas. Estamos hablando de porcentajes de población reducidísima. Pues no la voy a hacer porque yo no estoy en esa situación. Nunca he estado en una situación que me hiciera falta realmente hacer dieta cetogénica. Con lo cual yo, voluntariamente, no la voy a hacer. Y digo voluntariamente porque yo entiendo que sobre mi salud mando yo y que yo tomo mis decisiones, entonces que esto es un tema voluntario. A mí me pueden hablar de forma impositiva, pero yo no me lo tomo como una imposición. El médico no siempre sabe más que yo de algunos temas, por desgracia. Me gustaría que fuera así, iría más tranquila a consulta. Pero yo siempre me lo tomo así. A mí no me estás dando una prueba, una evidencia científica suficiente. No hay un metaanálisis que diga que la cetogénica... No hay ese metaanálisis, pues a mí no me vale que sea lo que tú uses, con lo cual voy a ir a buscar otra solución. Pero entiendo que hay muchas personas que ni tienen la formación, ni el tiempo, ni sobre todo la energía para tener ese tipo de discusiones, y durante un tiempo hacen la cetogénica y luego normalmente pasan la cirugía, siguen haciendo cetogénica un tiempo, hacen mantenimiento y después, pues a partir de ahí cada uno por lo que puede. Pero también hay gente que se queda enganchada, y voy a decir así, enganchada a hacer cetogénica, y que es una dieta que nunca nadie pensó que fuera para largo plazo. No es una dieta para llevar durante años, ni mucho menos, peligrosísima. Y claro, la gente tendría que ser consciente de que una dieta cetogénica real tiene problemas, o sea, produce problemas reales a largo plazo, y por eso no se recomienda a largo plazo. Entonces es bastante, para mí, desgastante. Seguramente es de las cosas más desgastantes, porque recibo muchas preguntas de: pero si tienes lipedema, ¿cómo puede ser que comas tantos hidratos? ¿O cómo puede ser que comas soja? ¿Cómo puede ser que consumas legumbres? Y claro, es un poco como, pero tú has visto cómo estoy, quiero decir, soy un poco la prueba. Que he cogido volumen y de grasa sana, además, casi toda esta temporada, pues sí, porque me he divorciado y tenía otras cosas más había otras preocupaciones en mi vida que no eran hacer el deporte que normalmente hago, y no me iba bien a mí en ese momento vital hacer deporte o consumir cierto tipo de alimentación que normalmente es lo que me apetece, pero que en ese momento no me apetecía. Pues he cambiado morfológicamente, y seguramente ahora que estoy en otro momento volveré a cambiar, y es normal porque la morfología de la gente varía en el tiempo, no somos una foto fija. Pero igualmente sigo siendo una persona que ahora mismo es bastante normativa, que tiene bastante músculo, que tengo capacidad para hacer muchas cosas que antes no podía, y que claramente no me está afectando consumir soja. Ni ser vegana, ni consumir tofu, ni comer gluten, no me está afectando. Aún así, sí que es cierto que desde ciertos puntos de vista yo estoy en sobrepeso. Porque, claro, la gente utiliza las clasificaciones para lo que no son, porque estas clasificaciones también tienen un sentido, y a la que lo personalizas dejan de tenerlo. No se puede mirar a la persona como un peso y una altura y ya está, y tampoco tiene sentido que... O sea, a mí no me dice nada que me digan tienes sobrepeso. O sea, a mí explícame qué grasa tengo, qué tipo de grasa, qué cantidad de músculo, en qué me afecta a mi vida diaria, en qué me afecta a mis niveles de salud, pero no me digas que tengo sobrepeso. Entonces es muy habitual, además, que si tienes lipedema y eres vegana y no estás haciendo la dieta que te proponen, lleguen a culpabilizarte de que por ser vegana tienes la enfermedad que tienes. Y eso seguramente es de las peores cosas, porque al final mucha gente, pues no vamos a dejar de tener ciertos principios y tenemos formación para luchar contra eso, pero mucha gente se siente muy culpable, cambia de dieta, se siente culpable por cambiar de dieta, se siente culpable por empezar a comer animales otra vez. Y claro, o sea, lo que estamos haciendo es convertir
un ya trigger de TCA en un trigger de una cantidad enorme de problemáticas de salud mental, ya no solamente de esas, sino de muchísimas. Y bueno, es para población vegana que tiene el lipedema, población vegana, población vegetariana, la verdad es que es un problema ahora mismo, que el aceto se ha convertido como en el estándar, falsamente. Exacto, yo concretamente en consulta, cuando me han llegado casos de este estilo, evidentemente siempre dejo claro que la decisión es del paciente, en este caso y en todos los casos que me llegan a consulta, la realidad. El paciente es quien decide finalmente qué es lo que quiere hacer. Yo estoy aquí para informar, para dar opciones. Mi función es adaptarme yo al paciente, no que el paciente se tenga que adaptar a mí. Pero si el paciente me traslada, mira, es que soy vegana, pero acabo de recibir este diagnóstico, me han dicho que tengo que hacer esto, lo otro, ¿no? Yo, tanto como persona vegana que soy, como profesional de la nutrición, que algo de esto puedo llegar a entender, ¿no? También me siento con la responsabilidad de decirle, bueno, que sepas que la salud es multidimensional. Tienes una patología que es inflamatoria, hay más factores que afecten a la inflamación. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta tu salud emocional, vamos a tener en cuenta tu salud mental, tu salud económica, ¿no? Porque damos por hecho que una persona que va a tomar, por ejemplo, el camino de la cirugía, ¿no? Sobre todo siendo los cirujanos quienes suelen hacer la recomendación nutricional de dieta cetogénica. Damos por hecho que esta persona se puede permitir, lo pongo muy entre comillas para quien no nos esté viendo, se puede permitir ese tipo de abordaje, por lo tanto no tiene dificultades económicas. Y esto no es real. Hay mucha gente que decide prescindir de muchas otras comodidades en su vida, decide incluso entrar en deudas bancarias para poder ganar calidad de vida mediante cirugías. Con todo lo que implica también a nivel de riesgos de salud, porque como hemos hablado antes, ninguna cirugía es inocua, pero en su día a día justamente tomar la decisión de acudir a un cirujano privado va a implicar que su alimentación también va a tener que ser, su alimentación entre otras muchas cosas, va a tener que sufrir cambios, ¿no? Entonces, salud emocional, salud mental, salud económica, salud social, son otros muchos factores y en este caso lo relacionado con, dentro tanto de lo emocional como lo mental, estaría toda esa parte moral, de valores en dónde quieres, ¿no? Poner todo el foco de actuación en tu vida. Yo creo que todo esto también se tiene que tener en cuenta y al menos es lo que intento trasladar en consulta, que idílicamente si en lugar de ser una persona fuese un robot que no tiene emociones, que no le importa su entorno y solo le importa su propia supervivencia, pues sí, pues igual comerías carne, igual matarías al vecino si te dices en que esto te podría ayudar, ¿no? Pero la realidad es que no eres un robot, la realidad es que eres una persona que le afectan más factores y que hay que ver hasta dónde puedes llegar tú a nivel individual en tu cuidado de esta patología que ya hemos visto que es crónica y sobre todo que este cuidado que puedas ejercer hacia ti sea sostenible en el tiempo, porque si vas a hacer una dieta cetogénica en contra de tus valores, que va a aumentar tu gasto en casa, porque recordemos que la carne es mucho más cara que los productos vegetales, durante 2 meses y luego las consecuencias van a ser desde problemas digestivos, porque hace mucho tiempo que no estabas comiendo ese tipo de alimentación, problemas emocionales y mentales que te pueden llevar a terapia o problemas sociales porque es difícil hacer entender a tu entorno, tanto si es un entorno vegano que vas a dejar de serlo por cuestiones médicas, como si es un entorno no vegano que de repente retrocedes, bueno, con todo lo que implica eso a nivel de burlas, de ya sabía yo que esto te iba a durar 2 días, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? La salud económica, todo esto, pues ya me dirás tú de qué sirve intentar hacer ese aproximación dietética retrocediendo en tantas áreas de tu vida si luego vas a pagar las consecuencias por 2, ¿no? Entonces, bueno, así con un poco de cierre, como ha dicho Marta, no hay evidencia científica acerca de que la cetogénica sea la mejor aproximación dietética en abordajes nutricionales, ¿no? Que si acaso sería una reducida en carbohidratos. Marta ha hablado también de que se pueden reducir de consumo frecuente algunos grupos de alimentos o algunos alimentos en concreto, pero que sí que se podrían consumir. Marta no ha especificado, pero yo vengo a decir cuáles son. Básicamente son alimentos que contengan pues mayor azúcar libre, como podría ser repostería, como podrían ser helados, etcétera. Y aquí, sobre todo para las personas que nos puedan estar escuchando, que tengan una relación complicada con la comida y se puedan sentir identificadas con lo que hemos hablado acerca del lipedema,
me gustaría recordar que reducir no es eliminar, que todo tiene contextos, y en los contextos no es justificar que me voy a comer un helado porque es domingo, sino hoy me apetece un helado, no necesito que sea domingo para comerme un helado, ¿sí? Y de hecho Marta ha hablado mucho de su conexión consigo misma, ¿no? De yo sé lo que me duele, lo que no me duele, lo que me viene bien comer, no es tanto porque desde fuera me lo digan, sino que es que normalmente es lo que me apetece, pero suceden cosas en mi vida, en este caso ha hablado de su situación personal en este momento, y yo también soy consciente de que esta área de mi vida, que también es salud mental, relacional, etcétera, la atiendo de forma que pues me adapto al contexto en lugar de que pues tenga que estar constantemente adaptando mis contextos a esta patología en concreto y su abordaje, ¿no? Creo que quedó bastante claro. Muchísimas gracias por todo, por la forma en la que lo has explicado, por los aportes, también por esa valentía al decir, mira, soy consciente de que a veces levanto ampollas, pero es que a mí explícame las cosas o si no, yo hago lo que mi cuerpo me pide, porque es un poco lo que me gustaría incentivar a la gente a hacer. Gracias por este rato juntas, Marta, de verdad. Muchas gracias a ti por interesarte por el tema, porque cualquier espacio que podamos ocupar hablando del lipedema para nosotras es importante. Te recuerdo que si sientes que quieres contar con apoyo y acompañamiento o en lo nutricional o en lo psicológico, en mi página web www.aranzamunoz.com podrás encontrar toda la información sobre los servicios de mi equipo y también podrás agendar una cita gratuita de 20 minutos para conocernos, hablar de tu caso y valorar si es un buen momento para empezar a cuidar de ti de forma compasiva. Recuerda que si quieres estar al día del podcast, puedes seguirme en las redes sociales @aranzamunoz.tsd y podrás encontrar en Instagram un link para suscribirte a la newsletter. Allí cada domingo te haré saber que al día siguiente tienes nuevo episodio. Gracias por acompañarme una semana más y te espero aquí el lunes que viene para poder seguir plantando semillas.